Para introducir la presentación, les voy a hablar de una serie de estudios que hemos hecho durante los años en el sur de Australia, en los colegios, y vamos a estar viendo la conducta agresiva de las niñas y nos vamos a enfocar en esta presentación en los procesos grupales que operan y en las habilidades individuales de las niñas cuando perpetran esta conducta agresiva hacia otros individuos. Y más adelante vamos a hablar de las habilidades que utilizan y qué procesos grupales operan que les ayudan a resolver esos conflictos. Hay muchos estudios listados en esta diapositiva, son 5 o 6, pero no, no se asusten, no vamos a pasar la hora del tango, pero me voy a asegurar de destacar los estudios brevemente sin ir a demasiados detalles. Como dije, estamos viendo, van a ver que muchos aceptan que la agresividad, la agresión, tiene que ver con las relaciones. La conducta tiene una naturaleza grupal, entonces las explicaciones y las intervenciones también tienen que basarse en la cuestión grupal y en las habilidades individuales de los miembros de esos grupos y qué habilidades se capitalizan para canalizar esa conducta agresiva. El primer estudio, estos estudios tienen una variedad de metodologías. El primero, que tenía que ver con el género y las diferencias del desarrollo en la agresión, fue un estudio cuantitativo y adaptamos un cuestionario que se usaba en Finlandia por Björkqvist y colegas, y básicamente tenía tres escalas con distintos ítems, una para agresión física directa, otra para verbal directa y para agresión indirecta. Dentro de la parte de agresión directa se tomaban los golpes, las patadas, los puntapiés. La agresión verbal eran insultos, gritos, bromas, y la tercera forma, que no era muy conocida y se descubrió en un estudio en Finlandia en el 80, y es la agresión indirecta. Pueden ver los ejemplos. ¿Por qué hablamos de algo indirecto? Tiene que ver con excluir a una persona del grupo, difundir historias falsas sobre alguien, transmitir mensajes negativos sobre una persona. En este momento no existía todavía la comunicación electrónica, porque la victimización por medios electrónicos todavía no existía, pero en estos días, por supuesto, hablamos del elemento cibernético. Y esto se incluyó en el cuestionario. Ahí se usaba un método de estimación en el cual los niños tenían que estimar cuántos de estos ítems del cuestionario, en su caso, cuántos los veían alrededor de ellos en otros chicos y chicas. Björkqvist y sus colegas ven la agresión entre varones y entre niñas, así que seguimos eso, pero también había una parte del estudio donde veíamos la agresión de los varones a las niñas y de las niñas a los varones. Había alrededor de 400 jóvenes en el estudio, en 6 escuelas de áreas metropolitanas en Australia. Viendo los resultados ahora para la agresión física, en la parte izquierda tenemos la escala de 0 a nunca, a 4 muy frecuentemente, y la altura de la columna les muestra el promedio cuando todo se dividía por el número de ítems. Es bastante claro allí que en el eje horizontal ven los niveles educativos: 7 años,
de 10 años, de 11 y de 13. Pueden ver la comparación entre varones y niñas, celeste los varones, azul las niñas, y no hay resultados sorprendentes. Los varones son más agresivos en lo físico que las niñas. En cuanto a la agresión verbal, una vez más, pueden ver que en general los varones son más agresivos en lo verbal, en este estudio, en muchos de los niveles educativos. En los estudios que se han hecho en otras partes, a veces se encuentran estos resultados, otras veces es más parejo y los niños y las niñas son igualmente agresivos en lo verbal, pero no se siga realmente el estereotipo que la gente tiene en mente, que los varones son agresivos físicamente, las niñas son más agresivas en lo verbal, sino que encontramos que en general son bastante parecidos los niveles de agresión verbal. Pueden ver un patrón de desarrollo en el gráfico. En alguna medida, los chicos aumentan sus habilidades verbales y así aumenta la agresión verbal y de alguna manera reemplazan la agresión verbal por la física. Y en general, los maestros tienen más problemas con los niños más chiquitos, de 5 a 6 años, cuando interviene la agresión física, pero cuando crecen aprenden a dejar de usar los puños, pero tienden a reemplazar la agresión física por lo verbal a medida que crecen. Y ahora vamos a hablar de la agresión indirecta. ¿Se acuerdan que aquí los chicos estarían contando historias detrás de otro, a las espaldas de otro, y los excluyen del grupo? Y aquí en el gráfico no encontramos diferencias significativas en el grupo más joven, de alrededor de 6 años, pero a medida que crecen hay una diferencia significativa en el último grupo de los 14 años, y vemos que las niñas tienden a ser más agresivas de esta manera que los varones. Esto era nuevo, como dije, esto se observó por primera vez en Finlandia, y vimos que las niñas podían ser tan o más agresivas que los varones en algunas formas de agresión. Si bien el gráfico puede ser una especie de tendencia de desarrollo, especialmente en las niñas, y de alguna manera también se ve ese movimiento ascendente en los varones. Cuando van creciendo, usan sus formas sociales más sofisticadas para ser agresivos. Entonces, si uno difunde una historia sobre alguien, se los puede lastimar mucho, y muchas veces no se sabe quién lo comenzó. Entonces se elimina la posibilidad de ser el objeto de una revancha, porque es difícil que la víctima se entere de quién comenzó la dispersión de esa historia. Así que es una forma inteligente de ser agresivo. Por supuesto, hay una explicación que tiene que ver con el desarrollo. Las niñas desarrollan sus habilidades verbales antes que los varones, y también las habilidades sociales. Y esta agresión indirecta tiene mucho componente verbal y social. Pensamos en la socialización también. Las niñas más jóvenes se les enseñan que no es femenino usar los puños o ser violenta en lo físico, y que tampoco es bueno ser agresivo verbalmente en forma directa. Los varones no se los reprime tanto por ser verbalmente, físicamente agresivos, o no se los sanciona tanto cuando se pelean con otro varón en forma física. Hay algo también que tiene que ver con la naturaleza de la amistad de los grupos que explican estas diferencias, especialmente en la adolescencia. En las niñas, el objetivo relacional es importante para ellos, y todo lo importante es con quién está uno. Entonces esa es una meta, con quién va a estar uno, y ser excluido de un grupo puede ser muy doloroso. Entonces esta conducta excluyente puede ser muy dolorosa.
los varones esto no está ausente, pero no es tan crucial como en las niñas, porque se orientan más los varones a la jerarquía de dominancia del grupo y en actividades que tienen que ver con la influencia, y no importa tanto con quién está cada uno. Nos interesó mucho en lo que pasaba en los años de la adolescencia y queríamos explorarlo más. Y a propósito, como dije, seguimos el estudio finlandés y yo uso el término agresión indirecta. Algunos pueden conocer el término agresión relacional, que se tomó luego y se usó en los Estados Unidos. Y también había un término agresión social, que lo utilizaba un grupo de Estados Unidos bajo la dirección de Underwood. Pero estos conceptos se superponen y tendemos a usar el término agresión indirecta porque originalmente tomamos las ideas del grupo finlandés. Como decía, nos interesó este fenómeno de la adolescencia y queríamos estudiar y ver un poco más sobre esto, y eso nos llevó a un segundo estudio sobre la agresión indirecta en las niñas y su naturaleza, en las niñas adolescentes. Queríamos explorar más la conducta de las niñas, cómo ellas explican su conducta y otras cosas como los efectos, las intervenciones para reducir esta conducta y las características de las víctimas, pero no todo esto vamos a explorarlo aquí. Pensamos que era mejor un enfoque cualitativo para averiguar más sobre la naturaleza de la agresión. Entonces armamos entrevistas de grupos de foco en dos escuelas de Adelaide, get them to explain in detail en zonas metropolitanas, para saber en detalle qué pasaba en sus grupos en cuanto a agresión indirecta. No fue fácil, como se imaginan, ir a una escuela y decir, miren, chicas, somos de la universidad, all the different ways. y queremos saber en qué forma son agresivas con ustedes, entre ustedes. Uno no llegaría muy lejos si tuviera ese enfoque tan directo. Entonces usamos unas viñetas, una pequeña historia sobre una chica que había sido excluida del grupo, y esa fue la forma de romper el hielo. Entonces las chicas en el grupo focal, que eran grupos de 5 a 6 chicas, en general eran 16 estudiantes en cada grupo, así empezaban a hablar, yo les contaba un poco sobre la historia, y después de un rato, cuando se iban poniendo más cómodas, el problema era que dejaran de hablar, que hacerlas a hablar o explicar. Así que tuvimos muchos datos muy ricos y muy detallados con este enfoque. So under the heading of behaviors, when we bajo el encabezado de conductas, lo analizamos y lo desglosamos en una serie de conductas. Una era hablar sobre otro a su espalda, conductas de exclusión, otros asedios indirectos, agresión no verbal y hubo algo de agresión directa, física, que volveremos luego. Algunas de las cosas que pasaban eran las siguientes. Por ejemplo, alguien decía, chicos, tengo un gran chisme. Había rumores, se esparcían rumores. Si una chica decía esto y las compañeras que pasaban y la escuchaban querían saber qué estaba pasando, querían saber qué información social tenía esta chica, qué había pasado en una fiesta o en una reunión, y estaban buscando algo de información bien interesante sobre las otras chicas. Ser la persona que comienza el rumor es tener información social que otros quieren tener, y eso los pone en una posición social de mucho poder. Y eso puede significar que
el resto del grupo me quiere o me necesita. También pueden ver otras en la pantalla, lo que llamamos calumniar o llamar a alguien prostituta, calificarla de prostituta. Y entonces hablan entre ellos y insultan a otra chica. También está el rumor, ay, no saben lo que me enteré. Entonces uno va difundiendo una historia. Puede ser una historia verdadera, pero generalmente completamente mentira, es una mentira total, o puede ser una exageración. También a veces se difunden secretos, no digan a nadie que te lo dije. Cuando uno le dice esto a una chica, es la mejor forma de asegurarse que lo que uno quiere mantener secreto se va a difundir. Es hacer confidencias. No voy a revisar todas, pero puede haber críticas a la ropa. Las chicas a veces hablaban en una forma muy despectiva sobre la ropa de otras chicas. Y decían, uy, mira lo que se puso. Se reían porque la ropa estaba fuera de moda. Y esto reduce el estatus de la víctima. En cuanto a la exclusión, cuando analizamos las transcripciones de las conversaciones, había 3 niveles de severidad. A veces se ignoraban, no hablo más con vos, y esto puede pasar entre 2 amigas, entonces se lastiman una a la otra y no se hablan. Pero esto no duraba mucho tiempo porque no soportaban no hablarse. Pero esto se hacía más serio cuando está la palabra exclusión. Cuando una chica es excluida del grupo, no se le permite formar parte de un grupo en el cual sí quiere participar. Y la peor forma de exclusión es el ostracismo o la expulsión. No solo excluían a una chica de un grupo, sino que esto se dispersaba toda la clase, todo el curso. Entonces nadie en el curso y a veces nadie en toda la escuela estaba con esa chica. Y pueden imaginarse, es un estado realmente muy doloroso y muchas veces llevaba a que la chica cambiara de colegio y a veces ni siquiera era una buena opción porque cuando iban a otro colegio, en otro suburbio, volvía a difundirse la historia a esa escuela. Así que eran experiencias terribles para las chicas. Algunas chicas estaban tan deprimidas, tan tristes sobre esta situación que trataban de suicidarse y en algunos casos con éxito, lamentablemente. Afortunadamente esto no se da en muchos casos, pero aunque sea un solo caso, es inaceptable que esto suceda. En mi experiencia, yo estaba trabajando en escuelas secundarias como profesor, lo hice por 20 años en el sur de Australia, en el Departamento de Educación, y me di cuenta que estas cosas sucedían en uno de los colegios donde trabajé, y recuerdo que había una chica que era muy amistosa, muy simpática, era parte del grupo popular, y de pronto me di cuenta que un día se sentó separada del resto, y con el tiempo su asistencia se volvió muy irregular y finalmente dejó de ir al colegio. Pregunté al director qué había pasado y su respuesta fue, mire, tuvieron una pelea las chicas y al final se fue del colegio. Y no le preocupó mucho y a nadie le preocupaba demasiado lo que había pasado. Pero si hubieran sido los varones los que peleaban uno con otro, como sabe, habría habido sangre, tal vez algún moretón, tal vez habrían llamado a los padres, habrían entrevistado a los padres, habrían hablado con el director y tal vez habrían llevado a una suspensión. Pero el caso no se habría dejado de lado si hubieran sido varones. Era importante entonces, en los años 90 y al llegar el año 2000, cuando hicimos estos estudios, fue importante hacerlo para difundir el conocimiento en el sistema escolar
sobre la variedad de formas de agresión que existen para que las escuelas no ignoraran estas formas tan sofisticadas de agresión indirecta que pueden ser muy dolorosas, especialmente para las niñas. También había agresión no verbal. No sé si esto se ve en su cultura. Las chicas se dan miradas burlescas o muy crueles. Es como lanzar cuchillos por los ojos. Es difícil hacer la mímica. Es como si yo la mirara a ella de esta forma, con mirarlo fijamente, una forma desafiante. Se llama la mirada de la muerte en inglés. También otra forma que descubrimos se llamaba, las chicas se reunían en un grupo y empezaban a hablar y a reírse, y otra, la que era el blanco de esto, la miraban por encima del hombre y se miraban luego entre sí y volvían a reírse. Era una forma no verbal de conducta agresiva. Es muy difícil detectar, porque ¿cómo se queja uno? Uno diría, ay, se estaban riendo de mí, pero ellas lo negarían. Podrían decir, no, estábamos contando un chiste en nuestro grupo, así que es muy difícil de identificar. Y es una forma muy inteligente de ser agresivo y no tomar responsabilidad. ¿Cómo explican los chicos estas conductas? Había dos formas, porque llaman la atención y porque es emocionante, y también como parte de un proceso de grupo. En cuanto a la atención o la emoción, decían, bueno, es algo que podemos hacer para no aburrirnos. Es algo emocionante, es divertido, es difundir un rumor sobre lo que pasó el fin de semana, a expensas de una chica en particular. Es un poco lo que pasa cuando los varones tienen una pelea y todos vienen, se reúnen en el patio y van a mirar y hacen una hinchada por uno o por el otro. Es el mismo tipo de diversión. En cuanto a los procesos de amistad y de grupo, incluí, el primero tiene que ver con pedir atención, una forma de decir, dense cuenta que soy importante porque tengo un rumor que puedo difundir. Pero hay un montón de información que obtuvimos sobre la pertenencia al grupo. A veces las chicas usaban estas conductas para ser incluidas. Algunas chicas difundían el rumor porque todos los demás lo estaban haciendo. Entonces, si uno no difundía el rumor o no participaba en las críticas sobre alguien, entonces uno era excluido del grupo. Entonces es importante para algunas chicas estar en el grupo y por eso se unen a este tipo de conducta. Y podemos ver cuán fuerte es este proceso grupal. No era una cuestión a veces no solo de pertenecer a cualquier grupo, sino al grupo correcto. Y había como una jerarquía de grupos, había un grupo popular y luego había una serie de grupos que finalmente había un grupo inferior que eran los perdedores, los nerds, los que nadie quería, con quien nadie quería estar. Había toda una cuestión de popularidad que investigamos luego. Otra cosa que hacían las niñas era unirse al grupo agresivo como una forma de autoprotección. Si no se unían, podían ser el próximo blanco y no querían serlo. Entonces había seguridad en participar del grupo, también había revancha, también había celos. Preguntamos a las chicas sobre las intervenciones, cómo reducirían esta conducta. Y fue interesante porque decían muy fuertemente que cuando hay este tipo de agresión, los padres y los profesores realmente no ayudaban, sino que lo empeoraban, aunque tenían buenas intenciones, porque lo que pasaba era que la conducta se hacía más subterránea, era más oculta. Pero lo que sí dijeron también era que no creían que los programas curriculares eran muy útiles, pero hubo algo de información sobre los
procesos de pares donde los niños ayudaban a otros niños. Entonces, si uno usa las habilidades de los chicos para establecer estos procesos de pares, era bastante más fácil hacer una intervención útil. Muy rápido, vamos a ver el tercer estudio. Tengo solo una diapositiva. Tiene que ver con diferencias entre en edad y en sexo en la victimización y la resolución de conflictos. Usamos otra vez el cuestionario finlandés, pero lo adaptamos, modificamos algunos, agregamos otros, y esta vez usamos el autoinforme. Se decía que los niños no admitirían este tipo de conducta irregular, manipulativa, pero si uno les pregunta, ¿qué te pasa a vos?, es más probable que lo admitan. Entonces usamos el autoinforme, preguntándoles con cuánta frecuente pasaban estas cosas. Los varones eran más directos y las niñas más indirectas en cuanto a la victimización. Vimos la resolución de conflictos y encontramos que las niñas tenían más habilidad para negociar, para ceder o para evitar el conflicto. Y entonces, como las niñas son muy sofisticadas en su uso de la agresión, también puede usar ese mismo tipo de habilidad social y verbal para resolver el conflicto. Y esto es importante cuando pensamos en la intervención, porque podemos usar esas habilidades para resolver el problema. En el primer estudio, en el del cuestionario, también preguntamos sobre la agresión de varones a niñas y queríamos investigar esto un poco más, y las niñas en el grupo foco nos dijeron hay mucha agresión entre los sexos, especialmente se dirige a las niñas desde los varones. Entonces emprendimos un nuevo estudio donde usamos grupos focales para entrevistar grupos de varones y niñas en 4 escuelas en la zona metropolitana de Adelaida, y encontramos que las niñas eran blancos de insultos verbales de los varones, pero los varones decían que esto no era en serio, que solo era para divertirse. Las chicas no pensaban que era divertido, sin embargo. Se acordaban los varones y las chicas que esto generalmente lo hacían los varones para impresionar a otros varones, o sea que había procesos grupales involucrados en esto, y era para entretenerse, para divertirse. Para las niñas esto era terrible, pero algunas chicas tomaban revancha en formas bastante efectivas. La explicación para esta agresión de los varones a las chicas es que los varones estaban impresionando a otros varones y así ganaban aceptación del grupo. O sea que lo que los chicos piensan, lo que los muchachos piensan es muy importante. Y las chicas pensaban que los varones trataban de impresionar a otros, que trataban de ser machos y duros y que trataban de estar incluidos en el grupo. Les voy a mostrar algunos de los diálogos. Son entrevistas con las chicas. Y una chica decía, encontré que yo pienso que los varones son horribles cuando uno, son malos, te hacen bromas, son terribles cuando están en grupo y te arman un show alrededor tuyo, pero cuando están solos son simpáticos, son buenos. Sí, tratan de ser machos, tratan de ser duros. Y otra dice, algunos son más petizos que nosotros y no saben lo que están haciendo. Sí, tratan de ser duros y ser machos. Y en otro grupo decía una chica, si los chicos se separan del grupo y van con las chicas, les dicen que son gay. Usa la palabra poofter en inglés. Y le dicen, sos gay, te sentás con las chicas. No tiene sentido, pero tienen esta extraña moral. Nos insultan solo para mostrar que son duros. Y el resto de las niñas estaban de acuerdo. En otro grupo, una chica decía, se les preguntaba, ¿por qué creen que los varones hacen este tipo de cosas con las chicas? Y todas dicen, y para sentirse mejor y verse mejor. Para impresionar, sí, para impresionar a otros varones. Y una chica dijo, sí, los chicos cancheros piensan que es divertido
hacerle burla a una chica, pero realmente no son cancheros, solo quieren ser aceptados. Podemos ver la presión del grupo en este tipo de proceso. Cuando entrevistamos a los varones, estaban de acuerdo con lo que decían las chicas. Decían, estaban impresionando a los amigos, tratando de ser cancheros. Y esto viene de los varones. Se les preguntaba, ¿por qué creen que los varones le hacen estas cosas a las chicas? ¿Por qué las insultan? ¿O inician un rumor que se han acostado con alguien? Y la respuesta era para impresionar a los amigos o por presión de los pares. Sí, para impresionar a otros, sí. Y en otro grupo de varones, en este caso se les preguntaba, ¿hay algún tipo de varón que hace este tipo de cosas a las chicas? Pues bueno, son los que les gusta pavonearse, tratan de ser más populares, quieren verse mejor. También preguntamos a los profesores y especialmente los profesores que son consejeros y que entienden mejor los procesos de grupos y estaban de acuerdo con lo que decían los varones y las chicas, que todo tiene que ver con impresionar al resto del grupo. Un profesor dijo, no sé, una vez que los varones forman un grupo, tienen esta mentalidad de grupo, que hacen cosas o dicen cosas que solos no harían nunca. Es interesante porque no todas las chicas aceptaban esto pasivamente y algunas tomaban revancha. Una chica decía, bueno, sí, nos vengamos lo más que podemos. Y a veces hasta equiparaban la violencia de los varones. Una chica decía, sí, a veces me quienso tanto que empiezo a distribuir un rumor sobre uno de los varones y grito estas cosas en los pasillos de la escuela. Una vez fue muy divertido, era muy cruel, pero se lo dije en la cara. Estaba parada al lado de él y dije, este chico tiene un pene muy pequeño, y todo el mundo se reía de él. Es una forma muy efectiva de atacar a estos varones tan machos, para atacar su sexualidad. Es una forma efectiva de revancha. Si una chica decía, si encontramos que un chico está dispersando historias sobre nosotros, le dejamos notas y se enojan por las cosas que les escribimos. Por ejemplo, les escribimos que tienen un pene chiquito. Sí, se ofenden mucho si uno dice que tienen un pene pequeño. También usan su influencia. Es interesante en lo grupal. Como dije antes, las chicas no son recipientes pasivos de la agresión de los varones y pueden usar a sus amigas para reírse de los varones que las ofenden. Ahora, los varones decían, las chicas difunden historias y nosotros nos pegamos más, pero una chica que conozco vio a su novio con una chica y se separaron y empezó a decir que él tenía un pene pequeño. Y también tratan de obtener el apoyo de sus amigas, usan rumores, van a sus amigas y hacen que todas las chicas odien a ese muchacho a veces, porque si una chica te odia puede arruinar tu vida. Entonces se reúnen y todas odian al mismo chico. Otras chicas, estos son los varones hablando, algunas chicas te lastiman, te dicen que te hacen parecer un perdedor porque tienen influencia con sus amigos. Algunas son muy populares. Si te hace esto, puede alejar a todos tus amigos. Cuanto más populares son las chicas, más influencia tienen. Pueden alejar la gente de uno. Entonces, en estos pasajes podemos ver los procesos grupales que trabajan. Los varones son agresivos para impresionar al grupo. Las chicas ganan influencia en el grupo para tomar revancha sobre los varones. Y hablando de popularidad, en el primer estudio los chicos se pueden organizar en una especie de jerarquía de grupo. Entonces, con mi colega Duncan, que está aquí en la audiencia,
y me extraña que no me haya contradecido, pero estoy esperando que lo haga en cualquier momento. Hicimos un estudio sobre la popularidad y la conducta agresiva. Publicamos algunos y otros están en prensa, así que ya van a salir. En un estudio anterior mostramos que había conducta agresiva entre varones y chicas. Hablamos de la agresión indirecta y cómo había una jerarquía de grupos. Y lo que queríamos ver era cuál es el estatus en el grupo, qué papel tiene en la capacidad de usar la conducta agresiva. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la relación entre la conducta agresiva de las chicas y la construcción de popularidad? En este caso, usamos una metodología de tipo Q, que es una metodología muy buena para capturar las subjetividades operantes en las niñas. Y esto lo completamos con entrevistas de grupos semiestructuradas. Aquí está la metodología. Eran 40 niñas de entre 14 y 16 años en grupos de amigas de 2 escuelas. No seleccionamos bullies o víctimas, sino los chicos promedios. Las escuelas diferían en cuanto a estatus socioeconómico. Esto nos requería tener ítems que se pueden ubicar en una grilla. Estos ítems eran las características de la popularidad, ya se las voy a mostrar. Fueron generadas por discusiones entre Neil Duncan y adolescentes británicas. Preguntamos a las chicas si había algún otro ítem, pero ellas estaban de acuerdo con la mayoría de los que se habían desarrollado en Gran Bretaña. Lo que tenían que hacer las chicas es calificar los ítems según las más asociados con la popularidad y separarlos de aquellos que relacionaban menos con la popularidad. La parte sombreada es la parte donde ubicaban las tarjetas, donde estaban las características de popularidad. Ya se los muestro en un segundo. Students who did the Q-sorts. We found two factors which accounted for 56% of the variance. 19 of the sorts loaded onto factor 1, 9 onto factor 2. 11 of them were confounded and we couldn't get a clear picture of those, and one didn't load at all. Y había 11 que no podíamos atribuir claramente. Entonces había, digamos, esta grilla promedio sobre la parte derecha, las características asociadas con la popularidad, y a la izquierda las relacionadas con la falta de popularidad. El primer factor es ser popular con los varones, estar a la mida, ser linda, ser atractiva, salir con chicos mayores. Cuando esto lo mostramos, sabían muy bien de qué se estábamos hablando y a este tipo de chica la llamaban la chica Barbie. En el factor 2, así se veía la grilla en la parte derecha, los ítems más relacionados con la popularidad, las chicas que tomaban drogas, fumaban, los que se peleaban con otras chicas, las que estaban a la moda, las que tenían problemas con los profesores. Entonces, uno ve un elemento más agresivo y antisocial en esta plantilla. Las chicas decían, esta es la chica mala o la chica drogadicta. Aquí vea el factor 1 es la chica Barbie y el factor 2 es la chica mala. Voy a pasar de largo el factor 1, pero el factor 2, la chica mala, la chica mala popular, no había ningún niño de la escuela de clase media en este grupo, pero sí en la de clase trabajadora. Para ser popular se tomaban drogas, se fumaba, se tomaba alcohol, y si uno no era popular, trabajaba mucho en el colegio, era apreciado por los profesores, tenía buena conducta, era bueno con los otros chicos. Así que ser malo es una forma de popularidad. Luego entrevistamos a los chicos para que explicaran un poco más. Aquí hay unos
unas transcripciones. Voy a leer. Entonces, el estudiante 4 decía: el factor 2, las chicas malas, son rebeldes, siempre están en problemas, fuman y cosas así. Los que están afuera, los excluidos, son los que les gusta estudiar, que se llevan bien con los profesores y hacen lo que se supone que tienen que hacer, y la gente popular no los aprecia, no los quiere. Y más abajo se les pregunta: ¿qué hace que la gente sea popular? Lo que hacen. ¿Y qué hacen los populares? Fuman para llamar la atención. Toman. Al colegio no se ponen el uniforme en el colegio, se maquillan durante la clase. Luego pregunta: ¿qué significa la popularidad? Las chicas top, las chicas que manejan el colegio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tienen más poder que cualquiera, son intimidadoras, son rebeldes, son intimidantes, son rebeldes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hacen intimidantes? Bueno, te desprecian o desprecian tu ropa. Todas creen que son tan buenas y además, como te hablan en una forma poco amable, la gente cree que son los mejores del colegio y que todos tienen que hacer lo que ellas quieren. Esta forma de popularidad asociada con el poder social y la crueldad muestra, bueno, el control que tienen con los demás. Otro grupo focal se les pregunta: ¿qué hacen los chicos populares? Generalmente las chicas populares son casi prostitutas. Yo sé que si una chica no quiere a alguien, se esfuerzan por hacerle la vida difícil. Y, por ejemplo, les dan miradas feas o difunden notas donde los critican o emails. Lo que nos dice aquí es que la popularidad o el estatus social se puede relacionar con ser socialmente agresivo. Y usamos distintos diseños y metodologías y los resultados parecen coincidir en Estados Unidos y en Canadá y Estados Unidos y en Europa, donde se ha encontrado este mismo fenómeno. Las chicas populares son agresivas con otros. El resumen hasta ahora: hemos mostrado una serie de estudios que siguen formas de agresión directa e indirecta entre las niñas. El elemento clave es la relación con los pares, y esto tiene que ver con la necesidad de ser parte de un grupo, de obtener protección de un grupo, impresionar a los compañeros, seguir a los líderes poderosos y obtener popularidad. Pero también indicamos que las niñas tienen medios más constructivos para resolver los conflictos, y estos mismos procesos entre pares que se pueden utilizar para la violencia también se pueden usar para resolver los conflictos. Y finalmente hablaremos de 2 estudios donde hicimos algo de intervención, y he estado trabajando en esto con Jill Huntley, que dirige los estudios, los servicios para estudiantes en una escuela de Adelaida, y aconseja a los estudiantes, así que es la persona que tiene que tratar de ayudar a los estudiantes a resolver los problemas cuando tienen inconvenientes en sus relaciones con los pares. Lo que Jill usa es una terapia narrativa y consiste básicamente en la gente es el experto en su propia vida y tiene la habilidad de resolver sus propios problemas. Es una visión humanística que cree en el poder de cada persona para resolver sus problemas, pero a veces las crisis los hacen sentir que no tienen poder. Entonces, lo que hace el consejero es ayudar a la persona a identificar las áreas problemas y explorar caminos alternativos para encontrar la posibilidad de resolver el problema. Entonces, el consejero narrativo ayuda al niño a construir una historia alternativa en la cual intervienen las habilidades, el conocimiento y las capacidades del chico. Jill trabaja con
muchos chicos y chicas. Aquí estamos hablando de una chica que tienen problemas de relaciones porque han sido víctimas. En este caso, en el caso de Jana, escribió el caso, relató el estudio de caso. La chica se llama Jana, tiene 17 años, está en el curso 11, que es la escuela secundaria en Australia, y era parte de un grupo de amigos muy disfuncional y muy agresivo, y tenía problemas en la casa también. Y en su grupo de amigos pasaban todas las cosas que describimos antes. Había calumnias, chismes, se la criticaba cuando no estaba y se la excluía del grupo. Entonces lo que se hace a veces en nombre de la amistad puede ser muy agresivo, y aunque le estaban tratando muy mal, ella seguía siendo parte del grupo. Este proceso de grupo que se estaba dando, Jana empezó a narrar sobre esto y nombraba las conductas, y esto tiene una habilidad curativa. Ella hablaba de conductas de otros. El problema son las conductas de otros. Decía que el proceso era abusivo, competitivo y manipulador. Bajo las cosas que eran abusivas era la traición, ignorarla en el colegio, difundir rumores sobre ella y amenazarla con golpearla. En lo competitivo hablaba de los celos. Las chicas estaban envidiosas de sus logros y trataban de verse mejor que ella. En cuanto a la manipulación, decían que buscaban su ayuda, pero luego no la apoyaban cuando ella lo necesitaba. Hay muchos más detalles, pero al final lo que logró Jill con este enfoque fue desenterrar las habilidades que tenía esta chica para desarrollar una historia alternativa que tenía que ver con las amistades respetuosas y en qué consistían. La chica decía que esas amistades respetuosas no incluirían el desprecio, incluirían compartir, dar apoyo, aceptar quién era uno, mantener los secretos, no hablar a espaldas de uno, sentirse cómodo con el amigo. Y lo que pasó como resultado de esta terapia es que esta chica se dio cuenta, reconoció el sarcasmo y pudo ignorarlo. No escuchaba los comentarios negativos y dejó de ser afectada por la conducta inmadura de sus compañeros y empezó a hablar por sí misma. El resultado es que la chica se separó gradualmente del grupo, encontró nuevas fuerzas, ganó más confianza, mejoró su trabajo en el colegio y ganó confianza y sabía que podía encontrar amigos más respetuosos, y de hecho lo hizo. Hubo un cambio asombroso con esta chica a lo largo del proceso. Jill, y esto lo hemos encontrado, lo hemos escrito para esta conferencia, usó como base esos 3 tipos de conductas que estaban en el caso de Jana: abusivo, competitivo y manipulador. Y lo llevó a estas conclusiones a un grupo más grande de chicas de 14 años, y había escuchado muchas quejas de estas chicas sobre los profesores, porque este grupo estaba lleno de conflictos, se insultaban, se calumniaban, se excluían, se traicionaban. Entonces Jill fue al grupo y los involucró en un grupo participativo de investigación bajo el enfoque de la terapia narrativa. En esencia, este proceso son cruciales las prácticas narrativas. Es un proceso inclusivo, colaborativo y respeta la voz de las chicas, y las chicas desarrollan sus propias soluciones. Es un proceso de entrevistas de 3 etapas, y como resultados las chicas desarrollaron estrategias para manejar el conflicto en formas más respetuosas. Lo que destacó el estudio fue que las adolescentes tenían conocimiento, creatividad y capacidad para negociar los conflictos con pares y creaban historias alternativas,
en las cuales no estaban debilitadas por el conflicto, sino que tenían la capacidad de manejarlo. Esto lo voy a hablar mañana, así que no me voy a elaborar más, pero yo creo que Jill va a tener mucha audiencia a partir de esto que he dicho ahora. Para terminar, lo que tratamos de ver en estos estudios, en estos 15 años, esta década de 15 años, fue que las chicas pueden ser muy constructivas, pueden ser muy agresivas y causar mucho dolor, pero pueden ser muy constructivas. Esto se explica por distintos procesos de grupo, y ellas son más constructivas que los varones en su resolución de conflictos. Y sabemos que podemos usar las prácticas de la terapia narrativa, que utiliza esas habilidades sociales para resolver el conflicto y tener relaciones más cooperativas. Creo que he terminado a tiempo para lo más importante, que es el show de tango que viene ahora. Muchas gracias a todos.